El corazón tiene razones que la razón desconoce. La fe y la razón no se excluyen. El nuevo continente. Razones para la fe. Con el pastor, teólogo, apologista y escritor Arturo Rojas y su esposa Daisy Guzmán, consejera y comunicadora social. Razones para la fe. Renueva tu sonrisa o recupera tus dientes perdidos en la Clínica Francisco Mantilla. Contamos con los mejores especialistas, los mejores materiales y la mejor financiación. Llama ya al 214-7012 y programa una valoración completamente gratis. Si usted es un profesional, empresario, trabajador independiente o empleado y tiene la disposición de invertir periódicamente en su futuro, hacer parte de la base social que aporta al desarrollo del país y simultáneamente recibir beneficios que le llevan a cumplir metas económicas, sociales y culturales, vincúlese a la Cooperativa Revil y obtendrá préstamos de libre inversión para vehículo, estudio, vacaciones, préstamos para microempresarios, financiación y descuentos en la adquisición de seguros, planes médicos complementarios y otros servicios. Afíliese a la Cooperativa Redil. Contáctenos en el teléfono 742-4950 o en la página de internet www.cooperativaredil.com. Buenas noches, nos encontramos de nuevo aquí frente al cañón en nuestro programa Razones para la Fe. Otra vez, otro lunes aquí con nuestra audiencia, gente linda. Buenas noches también a todos. Pues sí, aquí cumpliendo nuestra cita con nuestra audiencia, porque los temas que hay por tratar son muchos todavía en el contexto de este programa apologético, de defensa y argumentos y razones para defender nuestra fe. Sí, hemos tocado en este mes temas como la libertad de expresión y de prensa, con el caso de Hebdo en París. El siguiente fue demografía, planificación familiar y cristianismo. Luego estuvimos con bioética, un invitado especial, el doctor Wilson Andrés Parra, sí. Y el anterior lunes estuvimos con narcotráfico, drogadicción y legalización. Recuerden que estos programas están colgados en el grupo Razones para la Fe en YouTube, por si los quieren volver a escuchar o aún no lo han hecho. Hoy nos vamos con un tema de mucha actualidad y siempre con bastante polémica, sí, bastantes dudas. Muy conectado con el del anterior, sí, lunes pasado, ¿no? Sí. Tiene mucha relación. No, hace 2 lunes pasados, que fue el de demografía, planificación familiar y cristianismo. Pero también con el de la drogadicción, por el hecho de tocar... Por la parte de la legalización. Vamos a tratar el aborto. Una mirada racional a un tema emocional. Es un tema muy importante porque a veces los cristianos no sabemos cómo defender nuestra fe en esos contextos, ¿no? Y argumentar de una manera convincente, de una manera que vaya más allá de las posturas y de las citas bíblicas, que es siempre lo que pretendemos aquí en este programa, dotar a los cristianos y a los que nos escuchan con argumentos adicionales a los bíblicos, obviamente tocando los bíblicos. Sí, aquí tenemos a la familia Archila escuchándonos, Cristina Jiménez desde Canadá, Carolina Murcia dice yo ya estoy aquí, Oscar y Mónica López desde New Jersey, Estados Unidos, qué bueno que nos escuchen, en sintonía están, Mauricio Rojas, como siempre, muy fiel. Y Nayib Bellaver dice, ya estoy en sintonía. Hay personas desde Orlando, como Carolina Reyes, escuchando el programa. Ya mencionaste a Oscar de New Jersey. Sí, claro. Sí. ¿Quién más está ahí? Espérate que... Marcela Melo, Jaime Iván Torres, que acaba de incorporarse. Okay. Nayib Bellaver Lich y Carolina Murcia, que ya creo que la habías mencionado. Bueno. Sí, bueno, bienvenidos y vamos a tocar el tema con una pregunta pues obvia, lógica. ¿La Biblia habla del aborto? Directamente no. La Biblia no habla de manera expresa
sobre el aborto, pero sí dice muchas cosas que son aplicables a este tema. Lo que pasa es que el aborto no era una problemática que los judíos o la iglesia primitiva hubieran tenido que enfrentar en esa época. En esa época no se consideraba, la gente no consideraba el aborto. Eso es una problemática más bien de nuestros tiempos que muestra la decadencia moral en la que está nuestra sociedad actual. Y por eso es que no encontramos menciones expresas, al igual que lo que sucedía con la drogadicción. Decíamos la vez pasada que la Biblia pues no enfrentaba esas problemáticas, pero muchas cosas que dice en relación, por ejemplo, con el alcohol, se pueden aplicar a la drogadicción. Así sucede con el aborto. No hay menciones expresas. Algunos estarán tal vez pensando, pero pastor, sí, el apóstol Pablo habla del aborto. Sí, en cierto momento el apóstol Pablo dice que la aparición de Cristo en el camino de Damasco, que le sucedió a él para llevarlo a la conversión, dice que fue una aparición extemporánea, o que se le apareció a él como a un abortivo, es decir, como fuera de tiempo. Se refiere a la aparición de Cristo en el camino de Damasco, pero es una mención tangencial, anecdótica, ilustrativa, y no está hablando del aborto para condenarlo, ni mucho menos, porque no existía esta problemática. También el libro de Job, en algunos momentos, cuando está en medio de su dura prueba, él manifiesta su deseo de haber muerto en el vientre de su madre, en vez de tener que enfrentar esa prueba. En los primeros capítulos de poesía del libro de Job, él alcanza a expresar esto, que hubiera deseado morirse en el vientre de su madre. Pero no, estas son las únicas dos menciones, aunque sí de manera asociada o en conexión con el tema. Sí, tal vez vale la pena mencionar el Salmo 22, versículos 9 al 10, cuando el rey David expresa esta idea, hablando o dirigiéndose a Dios. Pero tú me sacaste del vientre materno, me hiciste reposar confiado en el regazo de mi madre. Fui puesto a tu cuidado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, mi Dios eres tú. Esta es una declaración que hace referencia al cuidado provisto por Dios para los seres humanos desde que nos encontramos en el vientre de nuestra madre, antes del nacimiento y aún en el mismo momento de nacer. Porque valga decir que el vientre de la madre es por naturaleza tal vez el lugar más seguro y más confortable con el que los seres humanos hemos contado a lo largo de toda nuestra vida. No hay ningún otro lugar más favorable al surgimiento y al desarrollo confortable de la vida que el vientre materno. Y no es casual que una de las más representativas posturas que adoptamos los seres humanos cuando nos sentimos amenazados, vulnerables, frágiles, es lo que se llama la posición fetal, es decir, la posición que tenemos en el vientre de nuestra madre. Pero a la luz del tema del aborto y de lo que estamos viendo hoy a nuestro alrededor, hoy por hoy parece que el vientre de la madre no es un lugar muy seguro. Por el contrario, por cuenta de los abortos provocados de manera voluntaria, de manera consentida y en muchas sociedades de manera sistemática y a solicitud expresa de la madre por cualquier motivo, el vientre materno se ha convertido en muchos casos en un lugar muy peligroso y amenazador para los niños que aún no nacen, las criaturas que aún no nacen. Qué pesar, ¿no? Sí, lamentable, como muchos de los temas que hemos abordado aquí, posturas lamentables las del mundo ante estas situaciones. Sí, ya se han vuelto tan generalizadas que pareciera que no tuviéramos corazón. ¿Se ha legalizado el aborto en Colombia? Eso es inexacto. El aborto no se ha legalizado en Colombia. No podemos calentar los ánimos diciendo esto, porque realmente el aborto en Colombia no se ha legalizado. En otros países tal vez se podría afirmar. Aquí no. Aquí lo que ha sucedido es que se han despenalizado 3 casos especiales. Se han despenalizado. Yo creo que aquí la precisión de términos ayuda a la mejor comprensión, como lo decía
también en relación con el narcotráfico, que tal vez el término legalización no es el más adecuado, sino despenalización, y aquí en particular con mayor razón, porque los 3 casos particulares de aborto que se han despenalizado en el país son en el aborto en caso de un niño un bebé producto de una violación, en caso de malformación del feto y en caso de peligro de la vida de la madre. En aras del buen entendimiento y de debatir las cosas con conocimiento de causa, tenemos entonces que aclarar que en Colombia no se ha legalizado de ningún modo el aborto, aunque hay que estar atentos para que no se llegue a hacer, porque por cuenta de estos 3 casos se nos están metiendo, según lo sabemos bien y lo mencionamos el programa pasado, se nos están filtrando muchos abortos que realmente no reúnen las condiciones, sobre todo en el caso de peligro para la vida de la madre, se aducen traumas psicológicos y por ahí nos están metiendo muchos goles en relación con los claro, abortos despenalizados. Porque pues aducen que es un trauma para la mamá, y si es una niña joven, el hecho de abortar, entonces prefieren evitarle ese trauma psicológico y mejor que aborte. Pero el caso realmente solo se puede aplicar a peligro físico para la vida, para la integridad física de la madre. El aspecto psicológico yo pienso que es un gol que nos están metiendo. En 9º semestre dictamos una clase que se llama proyección social. Los alumnos van a hacer unas horas de práctica en labor social. Y pues tú sabes que van a un ministerio de madres lactantes, ellos van y visitan unos hospitales de gente muy pobre, gente humilde que viene de todas las partes del país, y me contaba la persona que maneja este voluntariado que hay una parte donde las niñas van y abortan y simplemente no hay ninguna ni siquiera una preparación, sino que simplemente firman los papeles, entras y se inyectan, y ese proceso dura 2 días. Las niñas están allí abortando. Está sucediendo igual que lo que hacen los países que sí lo han aprobado para todos los casos. Sí. Yo no veo diferencia. Esa descripción que me haces es una típica escena de las que suceden en las clínicas abortivas, en las clínicas que hacen abortos en Estados Unidos y en Europa. Sí, me decía ella que es muy triste ver situaciones como ver que los niños son expulsados aún vivos, y que quienes más presionan para que esos abortos se hagan son los mismos padres de familia. Eso me parece más terrible aún, porque vaya y venga que las niñas en su desespero de pronto tomen estas decisiones sin consultar a sus padres. De hecho, en la legislación norteamericana se les practica el aborto aún sin el conocimiento y consentimiento de sus padres, porque se presume que los padres se van a oponer. Sí. Entonces, aquí es lo contrario. Aquí los padres las envían a abortar. Terrible. Sí, es lamentable. Y cuando uno atiende personas, mujeres y aún hombres en consejería, aunque yo no atiendo hombres, pero tú sí los atiendes, realmente las mujeres llevan vidas muy traumáticas, verdaderos infiernos de 30, 40, 50 años, donde no pueden superar esos abortos. Porque la culpabilidad, y tienen unos problemas de aceptación, de autoestima, y eso sí que genera grandes traumas. Sí. Yo pienso que deja marcada la vida de una mujer. Sí, y hasta la de un hombre. Sí, si una mujer tuviera su bebé, no importa si fue a través de la violación o si viene con problemas físicos, como sea, darlo en adopción. Pienso que se puede estar más tranquilo. En fin. ¿Cuál es la postura cristiana ante el aborto? La postura cristiana en este caso es de condenación. Condenación generalizada, es decir, a diferencia de lo que sucedía en el tema de la drogadicción y la legalización del tráfico de droga y del consumo, que lo tratamos la vez pasada, realmente no puede haber un cristiano que pretenda ser cristiano y estar de acuerdo con el aborto. Hay cristianos que abortan, porque a mí me llegan en contra. Están cometiendo un pecado, y no cualquier pecado. Vamos a decir las cosas a calzón quitado. El cristianismo considera que el aborto es un crimen, es un asesinato,
está en contra del mandamiento del Decálogo en Éxodo 20:13, que dice 2 palabras: no matarás o no mates. Esa es la postura cristiana donde quiera que tú la encuentres. La manera de expresarlo puede variar, pero en eso hay consenso en el cristianismo. El cristianismo cree en la sacralidad de la vida. La vida humana es sagrada y como tal debe protegerse por todos los medios. Entonces el aborto está violando la sacralidad de la vida humana y desde ese punto de vista no puede haber un cristiano que pueda estar de acuerdo con el aborto, a diferencia, como lo dije, de los cristianos que puedan estar en un momento dado a favor de la legalización de la droga, porque ese tema no es tan monolítico como este. En este la postura sí es de consenso, no hay nada más que hacer al respecto. Sí, que más que una pregunta sería una afirmación. ¿Es el feto o el embrión en el vientre de la madre una vida y una persona humana? Efectivamente. Por ahí está el debate, fíjate. El debate de los que quieren argumentar e imponernos a los cristianos el aborto como algo viable, como algo razonable, afirman que lo que sucede es que un embrión o un feto en el vientre de su madre no es en propiedad una vida humana como tal, que no es una persona humana como tal. Entonces ellos dicen que no estamos entonces violentando ni cometiendo un crimen ni violentando la sacralidad de la vida humana, porque un embrión o un feto no son en propiedad de una vida humana. Esa es la postura del pensamiento secular, ¿no? Los cristianos consideramos que el embrión o el feto en el vientre de una madre, mira, esos términos incluso a mí no me gustan mucho. Yo sé que son términos científicos, embrión y feto, y son válidos, pero precisamente despersonalizan al bebé, ¿cierto? Es un bebé. Sí. Cuando tú dices bebé, estás pensando en una persona, pero cuando al bebé en el vientre de su madre no lo llamas bebé, sino insistes en llamarlo feto o embrión, o cigoto incluso, que es otro Suena término, muy científico, que es lo que hacen los que promueven el aborto. Claro, uno no piensa en que un cigoto o un embrión o un feto no los asocia uno mucho con la condición de personas, pero cuando hablas de un bebé. Creo que todo queda fuera de discusión, ¿no? Fíjate que la terminología también aquí se utiliza para inclinar las conciencias de las personas en una o en otra dirección. Pero la postura cristiana no se debe dejar enredar en esta terminología, en esta confusión de la terminología científica que quiere hacernos creer que un bebé no es una persona. Para nosotros es una persona desde el momento de su concepción. Tal vez no una persona desarrollada. Sí, no vamos a decir que una persona desarrollada, pero todos los elementos para llegar a ser una persona plena y desarrollada están ya ahí, en el óvulo fecundado. Así que nosotros vemos ahí una vida en toda su potencialidad, que si no se hace nada para impedir su desarrollo, llegará a ser una persona en toda la propiedad del término. Así que nosotros no podemos estar de acuerdo con esta argumentación del pensamiento secular para justificar el aborto. En todos los casos, ¿no? Así es. Bueno, está Livia Useche, escuchándonos como siempre desde San Antonio, Texas. Nijiret Arevalo y su familia están ahí conectados también, qué bueno, bienvenida. En sintonía dice Marcela Melo, Jaime Iván Torres también, y dice Olga Patricia Ducuara, gracias por este programa aquí en sintonía. Jaime Iván Torres dice, ¿los niños abortados los veremos en el cielo? Yo tengo la Biblia no dice algo específico al respecto, así tan preciso, pero teniendo en cuenta que el Señor dijo, dejen que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos, y que la posición cristiana, por lo menos la postura evangélica, es que los niños van directamente a la presencia de Dios porque son inocentes. Aunque heredan el pecado original y la inclinación a pecar, ellos no pecan con plena conciencia y por eso no serán inculpados. Entonces nosotros no creemos, a diferencia de los católicos, no creemos en doctrinas del limbo, y que los niños que no se bautizan se van a este lugar. No, eso no lo encontramos para nada en la Biblia. Nosotros creemos que los niños van al cielo. Entonces, si hemos establecido y hemos afirmado que un
embrión o un feto en el vientre de su madre es un bebé y es un niño pequeño en formación, pues tenemos que afirmar de manera consecuente que todos los niños abortados están en la presencia de Dios y que probablemente los padres que cometieron este acto canalla contra sus propios hijos, pero se arrepintieron y se convirtieron y dejaron atrás esto y cambiaron su postura al respecto, van a tener la dicha de encontrarse cuando lleguen a la presencia de Dios con hijos no conocidos que no les van a censurar nada, que no les van a señalar nada, porque en la presencia del Señor los salvos no tienen ninguna reprensión por parte del Señor. Él ya olvida nuestros pecados y va a ser un reencuentro sin ninguna sombra, sin nada que lo pueda empañar. Así que esa es una buena noticia que creo que alivia muchos corazones de madres y padres que han participado en el aborto de sus propios hijos. Lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Amén. Así es. Guillermo Oramas dice, incluso un feto lucha por vivir. Eso debería ser argumento suficiente. Ahora vamos a hablar, Guillermo, un poquito más en detalle de lo que sucede en la vida prenatal, pero eso todavía lo vamos a esperar para más adelante. ¿Se puede establecer con precisión científica en qué momento comienza la vida humana? Pues con precisión científica no se puede establecer, pero hay muchas descripciones y descubrimientos de la ciencia que inclinan la postura secular, la postura científica hacia la creencia cristiana de que la vida comienza en el momento de la fecundación. Yo sé que hay diversas posturas, hay algunos cristianos incluso que tal vez no están del todo de acuerdo con que la vida humana comienza o que el óvulo fecundado es una persona humana desde el mismo momento de la concepción. Pero esos son sectores más bien minoritarios dentro del cristianismo. La postura mayoritaria es que la vida comienza en el vientre de la madre, y aunque desde el punto de vista científico no se pueda establecer con precisión y nunca se va a poder hacer, eso no me parece que obre en contra de la postura cristiana al respecto. Okay. ¿Dice algo la Biblia acerca de la vida prenatal? La Biblia dice mucho acerca de la vida prenatal. Para nuestros oyentes, la vida prenatal es la vida antes del nacimiento, ¿no? Eso es lo que significa la vida prenatal. Yo te voy a recordar algunas cosas que dice sobre la vida prenatal la Biblia. Voy a citar algunos versículos de la Biblia. Primero, el Salmo 139. Son tan dicientes esos versículos salmos. 3 al 16. Dice, tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro, todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Esto es el Salmo 139. Ahora te voy a leer otra porción selecta de la palabra, que es un poco más extensa. Isaías 49, versículos 1 al 5, que dice el profeta, escúchenme costas lejanas, oigan esto naciones distantes, el Señor me llamó antes de que yo naciera. En el vientre de mi madre pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada afilada y me escondió en la sombra de su mano. Me convirtió en una flecha pulida y me escondió en su aljaba. Me dijo, Israel, tú eres mi siervo, en ti seré glorificado. Y respondí, en vano he trabajado, he gastado mis fuerzas sin provecho alguno, pero mi justicia está en manos del Señor. Mi recompensa está con mi Dios. Y ahora dice el Señor que desde el seno materno me formó para que fuera yo su siervo, para hacer que Jacob se vuelva a él, que Israel se reúna a su alrededor, porque a los ojos del Señor soy digno de honra, y mi Dios ha sido mi fortaleza. Esta un poco más corta de Jeremías, también el otro de los grandes profetas, ya leímos a Isaías,
en capítulo 1, versículos 4 al 5 de su libro. Dice, la palabra del Señor vino a mí. Antes de formarte en el vientre ya te había elegido. Antes de que nacieras ya te había apartado, te había nombrado profeta para las naciones. Y para no dejar como desbalanceado el asunto, porque hemos citado solamente del Antiguo Testamento, creo que vale la pena también citar dos porciones del Nuevo Testamento. La primera está en Lucas 1, 40-44. Dice, al llegar, entró en casa de Zacarías y saludó a Elisabet. Tan pronto como Elisabet oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Entonces Elisabet, llena del Espíritu Santo, exclamó, bendita tú entre las mujeres, y bendito el hijo que darás a luz. Pero, ¿cómo es esto, que la madre de mi Señor venga a verme? Te digo que tan pronto como llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de alegría la criatura que llevo en el vientre. Y en Gálatas capítulo 1, versículo 15, Pablo habla de sí mismo diciendo, sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Amén. Creo que todos estos pasajes confirman que la vida prenatal es importantísima desde la perspectiva de Dios, sí, de la óptica bíblica. Dios elige a la gente desde el vientre de su madre, desde el momento de la concepción. Definitivamente. Así que yo no veo que por ningún lado, en la Biblia por lo menos, se pueda justificar que un embrión, un feto, un cigoto, o como lo quieras llamar, no es una vida humana ya en potencia que hay que respetar. Lo que le digo a toda la gente que pasa por mi clase de sanidad interior, nosotros no somos un accidente, nosotros no somos un gol, estamos dentro de la voluntad de Dios. Siempre, si Dios permitió que estuviéramos en este planeta Tierra, es con un propósito. A veces dudamos de por qué nací, de no fui deseado, no fui un hijo amado, no es cierto. Esas son las mentiras que el enemigo pone en nuestra cabeza para desviarnos y confundirnos. Así que, pues, está claro, y creo que la palabra de Dios es clara. Seguimos con nuestro tema, el aborto, una mirada racional a un tema emocional. Estábamos hablando de cómo en la palabra de Dios hay pasajes bíblicos claros donde confirman que la presencia de Dios está en nuestras vidas desde antes de nuestro nacimiento, ¿cierto? Sí, claro. Bueno, quería leer un comentario de uno de nuestros oyentes, creo que es Guillermo. Dice, una pregunta que se suele levantar en contra del cristianismo. ¿Cómo un Dios de amor pudo haber llevado a cabo la muerte de los primogénitos egipcios? ¿Cómo interpretar eso? ¿No es contradictorio con el principio del respeto por la vida? Eso amerita un programa. Ese tema amerita un programa porque es una acusación que utilizan los inconversos para señalar que nuestro Dios no es digno de confianza y digno de nuestra adoración, de nuestro compromiso, de nuestra entrega, porque es un Dios cruel y un Dios arbitrario. No es el único caso, hay otros casos en el Antiguo Testamento, pero para no dejar la pregunta así en el aire, y creo que nos has dado, Guillermo, creo que es el que hizo esta anotación, sí. Nos ha planteado un tema para tratarlo más adelante, aquí en el programa. Pero les decía entonces que Dios es el dueño de la vida, ¿no? Cuando Dios decide tomar la vida de una persona, Él es el que otorga la vida y Él es el que puede quitarla. Yo creo que con eso podemos mostrar que eso no es lo mismo que cuando un ser humano pues sesga la vida de otro ser humano, así sea alguien que se esté gestando dentro de su propio cuerpo. Nosotros no tenemos derecho ni siquiera sobre nuestra vida propia, ni siquiera sobre mi vida, y mucho menos sobre la de otro ser que se está formando en nuestro vientre, o si es el padre o cualquier otra persona, un tercero, quien pretende o quien está decidiendo, tomando esta decisión, pues con mucha menor razón puede tomar la vida de otra persona. Creo que esto marca una diferencia. Él es el creador, Dios es el autor de la vida, y como tal, Él puede tomarla. Y no tiene que dar explicaciones, no tendría que darlas, pero hay explicaciones que vamos a abordar en su momento, como lo dije, en un programa posterior. Bueno, ¿qué se debería hacer cuando la persona no puede establecer con precisión en qué momento comienza la vida humana?
Bueno, yo creo que si hemos de equivocarnos y no estamos seguros, pues tendríamos que equivocarnos a favor de la persona o del bebé que no tiene voz ni voto en el asunto, que no tiene quien lo represente. Nosotros deberíamos equivocarnos si se trata, en gracia de discusión, si estamos equivocados y la vida no comienza en el momento de la concepción, sino más adelante o cuando el bebé nace, pero no podemos estar seguros. Yo creo que lo que tenemos que hacer es conceder el beneficio de la duda al bebé que viene en camino. Ese término del beneficio de la duda y la presunción de inocencia son dos términos que los abogados manejan bien. Esos dos principios que se defienden en el derecho de todas las legislaciones occidentales son un producto de la influencia del cristianismo. Así que, poniéndolo de este modo, tendría que decirte que debemos concederle el beneficio de la duda en el caso de que no se pudiera establecer. Pero mira que a mí me parece que eso de que no se pueda establecer el origen de la vida, eso está revaluado, eso los avances en el descubrimiento del funcionamiento de la vida, de cómo son todos esos procesos, desde que el óvulo es fecundado por un espermatozoide, nos inclinan cada vez más a desechar la idea de que la vida humana comienza en algún punto posterior a la fecundación. Mira, yo voy a leer algunas partes de un libro del teólogo R.C. Sproul, del que he tomado prestado el título de su libro para mencionar este tema, porque él tiene un libro que se llama El aborto, una mirada racional a un tema emocional, y de ahí saqué el título. Él dice cosas como estas. Él dice: podemos ver el cociente de probabilidades de reproducción humana de diferentes maneras. Supongamos que una pareja tiene un gran deseo de tener un bebé y deciden concentrar sus esfuerzos para efectuar un embarazo. Suponiendo que tengan relaciones diarias durante 30 días. Mira cómo describe él el origen de la vida. Uh-huh. Suponiendo que tengan relaciones diarias durante 30 días. En este periodo de 30 días, las probabilidades en contra de que un espermatozoide fertilice un óvulo serían de un promedio de más de 1 billón a 1. Añada los factores de una fallida implantación, un aborto natural y demás, y las probabilidades en contra de que un espermatozoide en particular sea un factor que contribuya a un bebé vivo será de cerca de 2 billones a 1, o sea, muy improbable, si es que el embarazo se logró en el intento de los 30 días. Muchas parejas tratan diligentemente no solo por un mes, sino por años, antes de alcanzar el embarazo, y pone entre paréntesis que es una auténtica lotería. Viendo las probabilidades de esta manera, hace parecer que la reproducción humana es casi un trabajo imposible. Esto es porque lo estamos viendo desde la perspectiva de un solo espermatozoide. Pero la naturaleza provee de millones, ciertamente de billones de espermatozoides o balas genéticas para asegurarse de que se dé en el óvulo, que es el blanco. La naturaleza opera un sistema de reproducción humana que asegura la supervivencia de las especies. Entonces detengámonos aquí. De acuerdo a esta descripción que hace Sproul, documentada por la ciencia, no es un desperdicio de células reproductoras ni mucho menos la abundancia de espermatozoides. Se requiere para vencer las probabilidades en contra. Pero ni aún así el éxito está garantizado. Sigamos leyendo lo que dice Sproul. Dice: durante las relaciones humanas, en una sola eyaculación de un hombre, entre 30 y 60 millones de espermatozoides son liberados en busca del óvulo que está en el blanco. Si una semilla de espermatozoide penetra el óvulo, la fertilización tiene lugar. Casi parece una masacre. La naturaleza, en términos de reproducción humana, deja muy pocas probabilidades. El óvulo está sujeto a un bombardeo de espermatozoides masculinos para aumentar la probabilidad de la fertilización. Una vez que el óvulo es fertilizado, ciertas etapas críticas deben superarse con éxito antes de que un niño pueda nacer. Primero, el óvulo fertilizado debe implantarse con éxito en el vientre. Un porcentaje considerable de óvulos fertilizados fracasan tratando de llegar a la implantación. De aquellos que se implantan, otro porcentaje falla en desarrollarse hasta el fin, por lo que se pierden a través de abortos naturales. De los fetos que logran pasar a través de todo el periodo de gestación, algunos no pueden sobrevivir el proceso del nacimiento y nacen muertos. De los bebés que nacen vivos, algunos mueren en la temprana infancia. Mira, ¿por qué me he tomado el trabajo de leer todo esto? Porque con esta descripción sumaria queda demostrada de sobra la afirmación de que el drama de producir un niño sano es uno de los logros más sorprendentes de la naturaleza. Y por eso es que el aborto provocado es un acto contra naturaleza. Y además de ello, un insulto muy ofensivo
contra las parejas, que a pesar de esmerarse diligente, responsable y hasta angustiosamente, no logran sin embargo concebir un hijo, mientras que personas irresponsables andan concibiendo y asesinando niños no nacidos a diestra y siniestra. Sí, qué horror. Qué duro. Uh-huh. ¿Qué nos puedes decir acerca de los casos despenalizados por la ley colombiana? Bueno, sí, no podemos pasar sin hablar de los casos despenalizados. Volvamos sobre ellos. ¿Qué podemos decir en el cristianismo en cuanto a los 3 casos de excepción que han sido despenalizados, que son, como lo dije en un comienzo, un aborto producto de una violación, o un aborto en que la vida de la madre está en peligro, o el aborto debido a una malformación severa del feto? Bueno, en relación con uno de los 3 temas despenalizados, lo condenamos, así la ley lo haya legitimado, que es el caso de violación. Nosotros no creemos que a un crimen como es el de la violación se deba añadir otro como es el del asesinato del bebé producido. Eso no va a resolver nada y va a generar más traumas en la madre. Yo sé, por supuesto, y no quiero menospreciar las emociones tan difíciles que deben rodear a una madre que ve crecer en su vientre el hijo producto de su verdugo, de su agresor, del depredador que la atacó. Yo sé que eso no es fácil. Es posible que no deseen ese hijo, pero el hecho de que no lo deseen no legitima el aborto. Lo único que legitima es que, si no lo desea, lo tenga de todos modos y lo entregue. Sí. Lo entreguen a el niño no tiene la culpa. El niño no tiene la culpa, el niño es otra víctima. Claro. No la madre es una víctima que no puede convertirse en victimaria ahora de su propio hijo. Entonces ella, lo mejor es que si definitivamente no puede tolerar la idea de que ese hijo sea el producto sea hijo también de quien la violó, está en su derecho, pues que lo entregue. Por lo general, las madres que no optan por el aborto, sino deciden tenerlo para entregarlo, pueden cambiar de opinión sobre el camino, porque es que el instinto maternal también termina imponiéndose, y un bebé es una bendición. El Señor dice, herencia de Dios son los hijos, sin hablar de si son concebidos en circunstancias ideales, favorables, ¿no? Ideales o dramáticas, herencia de Dios son los hijos, y como tal debemos tratarlos siempre. Sí. Eso en cuanto al caso del aborto, exacto, por violación. Los otros 2 casos caen dentro de algo que hemos mencionado aquí, que se llama la libertad de examen y de conciencia. Volvemos a ello. En estos casos, una pareja de padres angustiados que ven crecer en el vientre de la madre a un niño con una malformación severa y con pocas probabilidades de sobrevivir o de tener siquiera una vida de una calidad mínima, y que va a generar muchos problemas y que de pronto va a morir a pesar de todos los cuidados que le dispensen de manera temprana. Yo creo que debemos dejar que la pareja tome la decisión final, aconsejarlos en la medida en que nos pidan consejo, pero finalmente tomen la decisión que tomen, respetarla. Esta es una libertad, esta es una decisión de conciencia de los padres que deben tomar. Y si no la aprobamos, si es un aborto y nosotros no lo aprobamos, porque en principio pues tampoco es que yo apruebe, y me parece que los cristianos debamos aprobar el aborto en estos casos, porque hay recursos como la oración, y para que las cosas cambien, y aún niños que han nacido con síndromes con malformaciones severas, el Ah. síndrome de Down, otras incluso más severas, Sí. han terminado siendo de bendición para los padres en sí, su de acuerdo. momento, ¿no? Pero uno no puede meterse aquí. Sí. Esto es un asunto entre ellos y Dios. Fíjate que nos contaba en una de las que dirige el voluntariado de madres lactantes, que se presentan casos que niñas que se supone que vienen con bebés con problemas físicos complicados, y se supone que nacen los niños y al nacer ya no están perfectos. O sea que claro. ni siquiera diagnostican bien, y es muy triste ver que abortó y el niño venía perfecto. Ujú. Sí.
Y lo mismo se aplica para el caso de peligro para la madre, peligro para la vida de la madre. Estos casos son cada vez más raros, ¿no? Los avances médicos hacen que el peligro para la vida de la madre sea cada vez más excepcional, más improbable. Sí. Pero bueno, en gracia de discusión, digamos, si hay un caso en que la madre peligra, si se lleva a cabo el parto, pues entonces en ese caso volvemos. Eso es un asunto que deben decidir los padres o el padre en este caso, si la madre no está en condiciones de hacerlo. Él debe optar. Si va a optar por un aborto, debe ser una decisión que él toma y nadie puede entrar. Este es el fuero privado de la persona con Dios. Sí. Si no compartimos la decisión, si es un aborto finalmente y no lo compartimos, no somos quienes para señalarlo. Estos casos solamente los juzga Dios. Por eso caen dentro de la libertad de examen y de conciencia, aunque también digo que yo me inclino a dejar que la naturaleza siga su curso. Bueno, lo digo porque no he estado en esa situación. No sé si estuviera en una situación en que tú estuvieras embarazada y estuviera en peligro tu vida, si lo hablaría con tanta firmeza. Sí, que la vida siga su curso, y si debe morir la madre, pues que sea la voluntad de Dios. Debería ser, esa es nuestra postura, si somos consecuentes con nuestro cristianismo, pero hay tanto involucrado y las emociones son de tal nivel que cuando uno está en una situación de estas es únicamente cuando puede hablar con propiedad. De resto, sí, pero mira, Marcela Melo nos comparte unas imágenes de un feto, de un bebé en diferentes edades del proceso de gestación, y dice: en cada etapa soy humano, inclusive un niño con malformación sigue siendo humano. Claro que sí. Eso sí. No es algo que por lo menos en el cristianismo esté en discusión, ni siquiera. Así que bueno, creo que ya estamos terminando. ¿Falta algo? Sí, la última. ¿A dónde puede conducirnos ceder a estos argumentos a favor del aborto? Es una buena pregunta, porque si uno cede a esos argumentos, si les damos, si lo justificamos o los toleramos, vamos a tener que, bajo la lógica implacable del aborto, ¿sabes qué vamos a terminar justificando? El infanticidio, el asesinato de niños, y por esa vía el asesinato de ancianos, la eutanasia, una cantidad de cosas que son los temas que la bioética, como lo veíamos la vez pasada, trata. Porque si no nos oponemos a que se asesine un niño en el vientre de su madre, ya abrimos una brecha para que por ahí también más adelante alguien argumente que, bueno, si nació con malformación, no hay ningún problema ético en matarlo cuando ya nació, porque al fin y al cabo, si se hubiera permitido que se hiciera antes, ¿por qué no hacerlo después? Y lo que tú hablabas también de oponernos a la legalización de la droga. Entonces, si nosotros dejamos abiertas esas brechas, simplemente damos cabida al liberalismo absoluto en todos los temas. Sí, bueno, creo que ahora sí nos están indicando aquí que se acabó el tiempo. Bueno, Dios los bendiga. Así que nos veremos el próximo lunes. Dios los bendiga. El corazón tiene razones que la razón desconoce. La fe y la razón no se excluyen. El nuevo continente. Razones para la fe. Con el pastor, teólogo, apologista y escritor Arturo Rojas y su esposa Daisy Guzmán, consejera y comunicadora social. Razones para la fe.